Vamos a aplaudir fuerte. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy nos adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, oh, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Dale el aplauso fuerte al Rey. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios por todo lo que da a nuestras vidas. Amén. 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 Eso usted tiene que decir amén.
porque tenemos el privilegio de poder disfrutar de la misericordia de Dios cada día, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya pasado. Dice su palabra que cuando llegamos a Él, nosotros somos envueltos por su misericordia y podemos disfrutar de esa misericordia que es nueva cada mañana. Amén, amén, así es. Esta semana viendo algunos videos igual en las redes sociales de lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, el COVID, terremotos, tantas catástrofes naturales que está viviendo el mundo, y a veces nos sorprendemos de todo lo que está sucediendo. Gracias a Dios porque todavía estamos aquí nosotros, aún a pesar de lo que está sucediendo. Estamos aquí y tenemos la bendición de poder alabar y bendecir el nombre de Jesús. Pero en cada catástrofe natural o provocada también por el hombre, hay pérdidas, humanas, hay pérdidas económicas, hay pérdidas de empleos, hay pérdidas de negocios, incluso hay pérdidas de alguna parte de nuestro cuerpo, personas que fueron mutiladas por accidentes, por muchas situaciones de este tipo. Pero ¿por qué le pongo estas imágenes? Porque esto es muy similar a lo que nosotros vivimos en el ambiente espiritual, en nuestra vida diaria también. Hay tormentas, que ese es justamente el título de esta prédica, y es después de la tormenta. ¿Qué queda después de la tormenta? Después de ver todo lo que nosotros estamos viendo en ese video y lo asimilamos a nuestra vida, ¿qué queda después de la tormenta? Para los que hemos vivido a lo mejor alguna situación así, queda dolor, queda amargura. Cuando pasamos ese tipo de desiertos, ese tipo de luchas, de batallas, de pruebas, nos quedan tantos sentimientos, independientemente de la pérdida, tantos sentimientos en nuestro corazón. Y en cualquier situación que nosotros hayamos pasado, nos quedan heridas grandes, pequeñas, algunas otras más fuertes, cuando nunca nos imaginamos llegar aunque lo sabemos que todos vamos para allá, pero nunca nos imaginamos la pérdida de un familiar, de un hijo, de una madre, de un padre, a corto tiempo, sobre todo, que es cuando nos lastima un poco más. Nunca nos imaginamos que a pesar de en medio de un accidente, llegamos a tener alguna discapacidad y alguien le cambió la vida totalmente. Cuando en algún momento, por alguna situación de una baja económica, perdiste el negocio que tú tenías, todo lo que tú sembraste y trabajaste y te esforzaste durante mucho tiempo, en cuestión de un mes, de 2 meses, de 3 meses, perdiste todo, absolutamente lo que tenías. Cuando nunca elegiste vivir en medio de una familia disfuncional, problemas de violencia, de drogadicción, de maltrato, de abuso físico, incluso de abuso sexual, en medio de una familia que nunca te imaginaste poder vivir, pero vienes de ahí o estás viviendo en esa situación. Cuando viviste el engaño, la traición de tu esposo, de tu esposa, de un novio, de una novia para los que no están casados. Y esas son algunas de las cosas que todos los que estamos aquí hemos pasado, pasamos, o seguramente podemos pasar alguna situación más adelante. Pero lo tremendo de estas situaciones es que cualquiera de estas cosas que han estado dentro de los desiertos que hemos pasado, aún a pesar de que escuchamos las promesas de Dios, no logramos entender por qué suceden estas cosas. ¿Por qué yo tendría que vivir en medio de una familia así? ¿Cuál es el propósito de Dios en que yo perdiera a lo mejor alguna parte de mi cuerpo? ¿Cuál es el propósito de Dios en que mi esposa me haya fallado, mi esposo me haya fallado? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo haya tenido que perder toda la economía, que haya tenido que perder un hijo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y a veces en medio de todo eso que vivimos, no alcanzamos a escuchar la voz de Dios, aún a pesar de que la palabra de Dios es viva, sigue vigente todavía hasta este tiempo. Su palabra sigue estando
presente en nuestra vida. Y aún a pesar de estas cosas, no la alcanzamos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces causa estragos en nuestra vida queda marcada. Y el problema es que solamente hemos aprendido a sobrellevar nuestra vida y no a vivir una vida plena como Jesús nos la marca y nos la da. Y cada una de esas situaciones han marcado nuestra vida. Yo por ahí leía que sobre todo las personas que van, los soldados que van en Estados Unidos, cuando regresan, como me imagino que en cualquier otro país, ellos llegan tan mal psicológicamente, que hay departamentos ya especiales donde los veteranos terminan yendo a esos lugares porque necesitan un tratamiento por todo lo que vivieron en esa guerra. Y es justamente lo que en muchas ocasiones nosotros pasamos. ¿Cuántos de nosotros seguimos marcados por el pasado y nos ha limitado en seguir avanzando en lo que tenemos que hacer? Vivimos, como bien dije, en dolor, en medio del dolor, en medio de la amargura, en medio del resentimiento, en medio del rencor, incluso en una depresión tan tremenda. En muchas ocasiones alcanzamos hasta acusar a Dios. ¿Cuántos algunas veces le hemos dicho al Señor: tú tienes la culpa de esto? Yo he escuchado comentarios de esos, incluso de personas que vienen a la iglesia, que están dentro, incluso trabajando en un ministerio. En algún momento dicen: no, Dios no existe. Dios no existe, ¿dónde estás? Tú tienes la culpa. Si tú hubieras podido controlar esta situación, yo no tenía que haber pasado por esa situación, pero tú lo permitiste, y lo permitiste porque eres malo. Y a veces acusamos a Dios de lo que hemos pasado. Dios habla a través del profeta Jeremías y le habla al pueblo de Israel, le dice: ¿qué maldad encontraron? El Señor, imagínese en el corazón de Dios diciendo al pueblo de Israel: ¿qué maldad encontraron vuestros padres? Dice que se fueron en busca de otras cosas en lugar, si lo único que yo he hecho es entregar y dar mi vida por ustedes, por amor, por misericordia, porque los amo. Y a veces llegamos al punto de acusar al Señor, y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. A veces le seguimos echando la culpa a Dios cuando mi decisión no fue la correcta. Hay una palabra en la Biblia, en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: cuando alguno se sienta tentado de hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, dice: uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Es decir, por nuestra propia necesidad de hacer lo malo, por nuestra carne, por no controlar nuestros deseos, tomamos decisiones incorrectas. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero te metiste en ese problema. A lo mejor llegar a embarazar a una persona, o matar a una persona, o robar, no tiene nada que ver con lo que Dios habla, porque eso es muy claro en su palabra. Pero nos ganó nuestro deseo o nuestra carne y tomamos esa decisión. Entonces después las consecuencias marcaron nuestras vidas y volteamos a ver a Dios y le decimos: tú tienes la culpa. Pero el Señor ha dicho: aún en medio del silencio, aún en medio de lo que tú has orado a mí, de que me has querido hablar, de que te has dado el tiempo, yo he estado en medio del silencio, en medio de la situación que tú has vivido. Yo he estado ahí, solamente que no me has alcanzado a escuchar. Y mire, hay una gran diferencia entre todo lo que nosotros hemos pasado, como luchas, como pruebas, entre pasar las luchas, las batallas con Dios, o pasar las luchas, las pruebas y el desierto sin Dios. Hay una historia que nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo, y es cuando Jesús calma la tempestad y Él está en la barca. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Hasta lo hemos visto en imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Jesús levantando la mano y la tempestad tranquilizándote, y todo está correcto. Pero hay una clave en esa historia. Antes de que Jesús se suba a la barca, que pase toda la tempestad, que los discípulos le digan y le reclamen: ¿dónde estás? ¿Por qué estás tan tranquilo? Unos versículos antes, dice la palabra
que Jesús se siente como rodeado de muchas personas. Se siente como, a lo mejor, posiblemente él se sintió como ya como muy engentado. Así lo marca la Biblia, y le dice a los discípulos: crucemos, subamos a la barca y crucemos al otro lado del río. Y cree tremendo, porque esa es la clave. Cuando Jesús dice subamos, crucemos, estate tranquilo, porque Jesús va a ir en la barca. Pero cuando tú te adelantas y dices: Señor Jesús, voy a cruzar. Oye, espérate tantito. No, déjame cruzar. Y sigues terco en cruzar. Seguramente esa tempestad que vas a pasar te va a marcar, porque no tiene nada que ver con Dios. Pero la clave está en eso. Jesús dice a sus discípulos: subamos y crucemos. Esa es la clave. El Señor necesita darte una orientación y necesita guiarte por donde tú tienes que ir. El problema es que no nos dejamos, entonces vivimos las situaciones que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios, y entonces fuimos marcados por toda esa situación. Y ¿sabes qué? Sobre todo cuando estamos lejos de Dios, hay algo que llega después de una tormenta y tiene que ver con la palabra culpa. Debería de haber hecho, si yo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte otra de las claves que necesitas entender, porque el pastor nos ha dicho: el enemigo no está jugando a ser enemigo, él es el enemigo. Y dice la palabra que el diablo no vino más que para hurtar, para matar y para destruir. Y si hay alguien que culpa y que te trae la culpa y que te acusa, se llama enemigo, se llama diablo. Cuando tú te equivocas, él es el que trae todas las acusaciones. A diferencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hace es redarguir, te redarguye y te dice: hey, necesitas cambiar tu vida, necesitas venirte de este lado, porque aquí es donde yo quiero enseñarte las cosas. Pero el enemigo te va a decir: tú tienes la culpa, y la culpa te va a llevar a muchas otras situaciones que tú nunca te habías imaginado. Y en muchos de los casos, y casos extremos, llegamos a vivir hasta el suicidio. ¿Y sabes por qué? Es porque el diablo no está jugando a ser diablo. Y cuando tú te dejas y te apartas de Dios, el enemigo lo que va a hacer es destruirte. Si lo transferimos a justamente lo que usted y yo vivimos en este mundo, en nuestra vida, en lo palpable, muchas ocasiones hemos sido mutilados espiritualmente, andamos cojos espiritualmente, porque no hemos dejado que Dios limpie y sane nuestro corazón. Hay una historia que esta sí me gustaría, déjenme más o menos ponerlos en contexto. Hay una palabra que le habla Dios a Samuel. Samuel, un profeta, el primer rey de Israel, se llama Saúl. Se llamaba Saúl. Saúl fue el rey, y Dios habla a Samuel y le dice a Saúl, a través de Samuel, para decirle a Saúl: Dios dice que vayas y que destruyas a los amalecitas. Y le dice: necesito que los mates, que mates su ganado, que destruyas todo lo que tienen. Esa fue la instrucción para Saúl, el primer rey de Israel. Ahora imagínese que Saúl, conociendo a Dios, va, se enfrenta a los amalecitas, los mata, empieza a destruir las cosas, pero dentro de lo que él creía que era bueno, decide dejar algunas cosas para ofrecérselas en sacrificio a Dios. Pero la instrucción había sido: destruye todo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces lo que él hace es dejar algunas cosas para que su Dios se agradara y ofrecérselas en sacrificio. Pero la instrucción no había sido esa. Al final Dios le habla a Samuel y le dice que Saúl iba a dejar de ser rey. Él da la instrucción, Saúl se justifica y dice: esto es lo que yo había apartado para Dios. Samuel le dice: esto era lo que Dios no te había dicho que hicieras, pero ahora la instrucción de Dios es que ya no vas a ser rey. Bueno, había una relación
tan fuerte entre Samuel y Saúl, que cuando esto sucede, dice la Biblia que cada quien agarra para su lado. Es decir, se separan. Después de esa buena relación, se separan. Y lo que Samuel empieza a vivir, y lo marca la Biblia, es una profunda tristeza, porque no alcanzaba a entender por qué era la decisión de Dios frente a Saúl. Y ahí va la palabra fuerte. Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y esta es la palabra que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy. Mire, hay una parte, hay un espacio de tiempo donde Dios deja que Samuel viva ese tiempo sin comprender la situación y viviendo a lo mejor triste durante mucho tiempo. Pero va a llegar un tiempo también en nuestra vida donde Dios te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a perdonar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de sufrir por todo lo que pasaste? ¿Hasta cuándo? A Saúl se lo dice: ya te di el tiempo, está bien. A lo mejor tú me vas a decir: Natanael, es que tú no sabes lo que yo viví. Es que tú no sabes, ni siquiera te imaginas lo que yo he vivido. Pero Dios sí lo sabe. Y hay una palabra fuerte y Dios te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a perdonar la traición de tu esposo o de tu esposa? ¿Hasta cuándo vas a amar a Dios diciéndole: Señor, ahora entiendo que el perder mi negocio tenía que ver con esto, pero me marcó tanto que, ¿sabes qué? Hemos sido limitados. Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo? Dios hoy te dice: ¿hasta cuándo? Y ¿sabes qué? Podemos venir a la iglesia, podemos tener tantos años en la iglesia, incluso llegar a la edad madura, pero hemos sido marcados por algo que sucedió en nuestra vida que nos limita a seguir avanzando. Y la clave está en eso. Le dice: ¿hasta cuándo? Ya levántate, llena tu cuerno de aceite, porque dice: te voy a enviar a Belén, porque yo he provisto de otro rey en lugar de Saúl. Hay algo más que hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay algo más que hacer. Pero hemos estado tan dañados en nuestro corazón que no escuchamos la instrucción de parte de Dios. Jesús dice: hay algo más que hacer. Necesito que te levantes y que eso que te marcó me lo entregues a mí, porque eso me voy a encargar yo. Pero hay algo más que hacer. ¿Hasta cuándo vas a dejar de sufrir? ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar? Hay algo más que hacer. ¿Para qué estamos aquí? Hay algo más que hacer. Dios le dice a Samuel: ahora levántate, toma ese cuerno, llénalo de aceite y ve a hacer lo que yo te voy a decir, porque hay algo más que hacer. Esto no se para, tu vida no se para porque una situación marcó tu corazón. Tu vida no se ha acabado todavía, y el propósito de Dios en tu vida todavía no se ha acabado. Hay algo más que hacer. Necesitamos sentarnos y hacer un recuento de los daños. Siempre, yo por eso comencé con este video, porque te da un resumen. Después de que vemos todas estas partes, el gobierno dice: se perdieron tantas vidas, se perdió tanto dinero, se perdieron tantos empleos, se perdieron tantos negocios, y empieza a hacer un recuento de los daños. Todo esto se perdió, y a veces nosotros necesitamos sentarnos y hacer un recuento de los daños, de todo lo que hemos pasado, y analizar nuestro corazón. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, para ver si hay en mí
camino de perversidad, dice, y guíame en el camino eterno, en el camino correcto. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces cuando nosotros hemos sido marcados por algo, cuando pasa ya mucho tiempo, a veces parece que en nuestra vida no hay nada. Pero dice otra palabra en la Biblia, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando hay daño en nuestra vida, en la situación que hayas pasado, siempre te va a brotar. Nunca se va a poder quedar ahí. Y en algún momento nos engañamos. Por eso el salmista David decía, examina mi corazón, dime qué hay en mi corazón, pruébame, porque necesito saber qué es lo que hay. Si hay camino de perversidad, si todavía hay rencor, si todavía hay venganza, si todavía hay dolor, si todavía hay amargura. Y necesito, dice, que me digas y que me encamines por el camino eterno, el camino correcto. Pero examíname. Necesitamos sentarnos y evaluarnos y saber qué es lo que marcó nuestra vida y decir, esto todavía, Señor, no te lo he entregado, pero hoy te lo entrego porque necesito todavía llenar mi cuerno de aceite e ir a hacer lo que tú tienes para mi vida. ¿Cuánto nos hemos sentado y evaluado nuestra vida? Y ¿sabes qué? A veces pensamos que ya lo olvidamos, pero no lo hemos olvidado. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que nosotros no nos damos cuenta, pero ya alguien, otra persona de lejos dice, ese hermano se ve que tiene algo en su corazón. Y le preguntas al hermano y el hermano dice, no, hermano, pero no es cierto. Nos hemos cegado tanto por esa situación y hemos querido aplacar esa situación, que lo único que hemos hecho es ponerle una buena cara a ese problema que marcó nuestra vida, y hoy tratamos de sobrellevar, pero no vivimos la vida plena que Jesús prometió y la que Jesús te ofrece el día de hoy. Entonces solamente nos ponemos una buena cara para proteger el dolor que hay en mi corazón. Y ¿sabes qué? Entre más grande te vayas haciendo, más peor se va haciendo el problema. Y no solamente repercute en tu vida, sino repercute también en la vida de tu familia, de tu entorno, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de lo que quieras ponerle. Hay tanto hombres como mujeres marcados por un engaño, que cuando se refieren a los hijos y el hijo le piden un consejo, el consejo siempre va a ser malo. ¿Sabes por qué? Porque hay un daño en el corazón. No puede salir agua dulce de algo salado, no da. Necesitamos hacer un recuento de los daños y recordar todo lo que hemos vivido para podérselo entregar a Dios. El Salmos 147 versículo 3 dice, Él sana a los que tienen el corazón roto y Él venda las heridas. Ese es el trabajo que Dios hace. Esa es la promesa que Dios da para tu vida. Hay otra parte donde le dice a Josué, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Esas son las promesas de Dios. No importa lo que pase, yo voy a estar contigo, pero necesito que me entregues lo que no has entregado durante muchos años, porque necesitas tomar tu cuerno y seguir adelante. Muchas veces no hemos entendido, tantas veces que leemos ese versículo y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. No son planes de calamidad, no son planes de mal, son planes de bien. El problema es que no los entendemos cuando vienen esas luchas y esas guerras y esas batallas y esos desiertos. Entonces, cuando no entendemos la palabra de Dios, nuestra vida se va a quedar marcada. Personas que fueron lastimadas por alguna otra persona, que ya no abres tu corazón y tu corazón se va endureciendo por tantas cosas. Necesitamos entregar a Jesús nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. ¿Y sabes por qué? Porque lo pasado es lo que te está marcando, pero necesitas a partir de este presente que Dios te limpie, te lave, para que pueda bendecir tu futuro.
Si tú no le estás entregando tu pasado y tu presente, tu futuro, no es profecía ni es maldición, tu futuro no va a ser el correcto. A lo mejor usted no ha pasado por esas situaciones, pero créame que posiblemente usted la va a vivir, y cuando la viva, acuérdese de esta palabra. Dios te va a dar el tiempo para poder llorar, te lo ha dado, pero hoy te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si hay algo que le tengas que entregar a Dios en esta hora, llegando a casa, en el transcurso de la semana, y decirle: Señor, yo no puedo con esto, necesito que tú lo tomes, que tú lo transformes, que tú me limpies, Señor, que cambies ese corazón duro, eso que marcó mi vida, y que aunque no entiendo cuál es tu voluntad, no entendí cuál es tu propósito de ese desierto que yo pasé, y sé que a lo mejor nunca la voy a entender, pero dice tu palabra que todas las cosas obran para bien en nuestra vida.